La fama es un arma de doble filo. Es cierto que recibir reconocimiento por tu trabajo es agradable, pero también es cierto que cuando estás en la cima, todos van a querer tumbarte. En el caso de los mangas, entre más popular es una serie, más ojos habrá sobre ella, por lo que cuando un manga popular cae en calidad, ten por seguro que los fans estarán listos para romperla a pedazos. Ese es el caso de los que hoy voy a revisar: Boku no Hero Academia y Tokyo Revengers, dos series que he seguido por un tiempo y que me entristece que estén así, por lo que quiero ver qué hizo que estos dos cayeran tanto para mí y qué tienen en común estos bajos. Sin nada más que agregar, vamos a analizar estas obras. Originalmente, la historia seguía a Takemichi, mientras viajaba entre el pasado y el futuro para salvar a su novia Hinata de ser asesinada por Kisaki. Es un concepto sencillo que la serie había ejecutado muy bien en mi opinión, principalmente debido a que desde el principio de la serie, Takemichi tenía poca información. Esto facilitaba que cada descubrimiento fuera una pieza del rompecabezas que construía la trama. Cada vez que Takemichi volvía al futuro, por más información, solo obtenía un panorama general, mas no toda la información necesaria para solventar el problema de turno. Por ejemplo, cuando Takemichi debía evitar el asesinato de Baji, lo único que sabía era cuándo moriría y qué consecuencias tendría, mas no sabía las motivaciones de Baji o qué debía hacer o decir para evitar que ocurriera, por lo que planteaba la pregunta: ¿cómo va Takemichi a resolverlo? Esto se ve potenciado ya que sabemos qué ocurrirá si él falla, porque lo vimos nosotros mismos: Draken en prisión y la toman como un imperio criminal. Si bien este esquema tiene sus propios problemas, los misterios que planteaba era lo que lo hacía disfrutable para mí. Estas interrogantes que planteaba el autor tenían respuestas que eran creíbles dentro del contexto de la serie, y no se sentía que se sacaba algo de la manga. Por ejemplo, en el arco de Baji, este deja la toman, pero luego descubrimos que era porque quería desenmascarar a Hisaki. Tenía una motivación entendible dentro de lo que cabe. Sin embargo, en la actualidad, las cosas ya no son iguales. Viendo el final del villano de la serie, es donde considero que comenzó el declive. En su última aparición descubrimos las motivaciones de Kisaki. Resulta que estaba enamorado de Hinata y tenía celos de Takemichi, por eso fue que hizo todo en la historia. Si bien esto me parece que daña un poco al personaje, no es algo del otro mundo, por lo menos sus acciones se conectan con elementos de la trama que pueden explicarse. Sin embargo, si este hubiera sido el final, creo que todos hubieran estado satisfechos, pero no. Posterior a la muerte de Kisaki, la Toman se separó, con Mikey prometiendo que cuidaría el futuro de todos, y Takemichi volviendo al futuro. Ahora sin Kisaki todo resultó bien, para todos los personajes que nos importan, excepto Mikey. Mikey terminó en el mismo camino que siempre terminaba con Kisaki. Aún así, las vidas de todos los demás estaban mejor. Si el manga hubiera terminado aquí, creo que hubiera sido lo mejor, ya que se sentía un aire de cierre. Pero no, Takemichi decidió volver al pasado para salvar a Mikey, y si bien sus razones tienen sentido, también se siente que se está alargando la serie más de lo necesario, y ahora con Mikey como antagonista. Pero bueno, ¿qué ocurre con Mikey? Se nos dice que él posee impulsos oscuros, que lo hace malo y que siempre fue así. Esto se siente estúpido, ya que el autor intenta establecer que este es el caso desde que era pequeño, pero estos impulsos se sienten como una motivación sin sentido y floja. En la trama no se da pie a que existan fuerzas tipo la oscuridad de Kingdom Hearts que manipulen a la gente. El único elemento supernatural que se presentaba eran los viajes en el tiempo, por lo que es casi como que se te dijeran que es malo porque sí. Pasando a Takemichi, aquí parece que todo el crecimiento que tuvo en los arcos anteriores no ocurrió, y tiene que aprender a recurrir a los demás que creía había aprendido después de la guerra con Tenjiku, por lo que tenemos una regresión del personaje en un arco que se siente innecesario, ya que el cabo suelto únicamente existe porque el autor quería alargar la serie, y con un villano que no es ni la mitad de interesante que el anterior, ya que su motivación es algo abstracto y sin sentido dentro del mundo que se plantea, cosa que quizá podría pasar por alto y disfrutar el viaje si no fuera porque también el arco se siente como una repetición de arcos anteriores, y alargado a más no poder. No puedo evitar pensar que este arco es la guerra de Tenjiku, pero más larga. Todo comienza por un grupo rival que quiere hacerse con el control de los demás territorios, y que culmina con una guerra entre la pandilla rival y la Toman, donde la última está en desventaja numérica. Espera, ahora que lo pienso, eso describe todos los arcos de este manga. Esta guerra final, al momento de grabado este video, va por el capítulo 268 y aún no parece que vaya a terminar. Eso sin mencionar que comenzó en el capítulo 244. La batalla final contra Tenjiku duró 25 capítulos y esta ya va por los 24, y de esos 24 capítulos hemos tenido peleas que no tienen alguna carga emocional debido a la falta de un setting apropiado o giros de trama que parecen salidos de la manga.
My Hero fue uno de los fenómenos en su momento, llegando a ser una de las series de la que todos hacían videos cantando sus alabanzas. El manga se volvió uno de los pilares de la Jump e incluso hasta el momento sigue teniendo buenas ventas. Eso lo logró gracias a su capacidad para mover los sentimientos de la audiencia. La historia de Deku, el chico sin queer que recibió el poder y legado de All Might, es una historia que apela a nuestros instintos de apoyar al desafortunado. Esto se complementaba con la estructura que buscaba crear resultados que movieran a la audiencia. No por nada, los momentos que más recuerdan los fans son aquellos que podrían llamarse los clímax de cierta historia. Por ejemplo, la pelea de Todoroki y Midoriya. Seguramente la parte que te quedó grabada fue cuando Todoroki libera su fuego para pelear con Midoriya y realiza su ataque final. Pero ¿por qué fue así? Déjenme darles mi opinión sobre ello. A lo largo de este arco fue el punto en que Todoroki recibió un mayor enfoque. En este arco aprendimos que su cicatriz fue resultado de su madre quemándolo, ya que veía Endeavor en él. Todoroki creció resintiendo a su padre ya que lo culpaba de ello, puesto le hacía la vida miserable a su madre, y para distanciarse de él dejó de usar su lado de fuego, ya que lo ve igual que su madre, una extensión de su padre. En este mismo arco vemos la forma de actuar de Endeavor y logramos empatizar más con Todoroki, pero también vemos cómo esta mentalidad lo limita y cómo lo afecta negativamente. En su combate con Midoriya, este le hace ver que su lado de fuego no es una extensión de Endeavor, sino una parte de él, por lo que cuando él libera su fuego, es él dejando de lado el grillete que lo ataba a la identidad de Endeavor y reafirmando la suya propia, al combinar ambos poderes en un ataque en combo. Este momento simboliza el nacimiento de un nuevo Todoroki. Esta clase de contenido se encontraba en los clímax de las peleas de My Hero, y eso era lo que me emocionaba, pero actualmente hablemos de eso. Después de la guerra y entrando al tercer acto, My Hero cambió, y muchos esperaban que fuera para mejor. Horikoshi había puesto las bases para ello. Recapitulemos. Después de la fuga de prisión, la revelación de Dabi y la destrucción provocada por la guerra, la sociedad de héroes se derrumbó, la confianza del público cayó, y muchos héroes dejaron el servicio. Deku abandonó la UA y comenzó a desempeñarse como héroe errante. Con esta base, Horikoshi parecía querer explorar 3 puntos clave. Ahora, ¿acaso hizo un buen trabajo en esto? En el mejor de los casos, exploró estos tópicos de manera mediocre y en el peor la cagó. Veamos cada uno. Primero, el descontento del público. En este caso, se reflejó el descontento de la gente por medio de momentos puntuales. Cuando los villanos arrasaban la ciudad, los héroes recibían abucheos de los ciudadanos. Ejemplo, en un instante, cuando Endeavor capturó a unos villanos que escaparon de prisión, este recibió un abucheo casi de turba. También se demostraba por medio de la renuncia de héroes como Death Arms y el héroe Yoroi-Musha, ya que estos se retiraban debido a la presión popular. Finalmente tenemos a los sobrevivientes. Estos serían los que más contenido traerían, ya que su razonamiento era que los héroes habían fallado en protegerlos, y preferían hacerlo por ellos mismos. Si bien en papel esto suena bien, en la ejecución fue muy mediocre. Los despliegues de Washi y la renuncia de héroes no son profundizados, ya que son unas páginas a lo mucho. En cuanto a Death Arms, que es el que da algo de contenido sobre esto, pero queda paupérrimo, ya que es un monólogo. Básicamente nos dice cómo se siente en lugar de mostrarlo, y únicamente dura una página. Algo que My Hero hacía bien anteriormente era precisamente eso, mostrarnos cómo se sienten los personajes. Y sobre los sobrevivientes, estos cambian de idea bastante rápido y no los volvemos a ver. O sea que el descontento de la gente con los héroes es reducido a esto. Y si creen que se explorará en el futuro, me permito recordarles que la historia ya está llegando al final, y en esta página se nos dice que todo se está arreglando. Segundo, las consecuencias de la guerra. En este aspecto es un poco mejor, puesto que la caída de la sociedad de héroes era algo que se esperaba. Las ciudades destruidas por los ataques de los villanos también es algo que cabía esperar, pero hasta aquí llega lo bueno. Si bien hubo muertes de los héroes, la mayoría fueron secundarios sin importancia, y el único personaje que sí tenía relevancia, la cual era Midnight, al menos de momento no ha dado algún fruto. Sus estudiantes encontraron su cuerpo y no se ha profundizado en cómo eso los afectó. Recientemente se nos mostró al villano que la mató, y tampoco ha pasado nada con él. No se siente que su muerte haya sido algo tan impactante para la historia como pudo ser, solo quedó como una tragedia pasajera, al menos de momento. Tercero, la mentalidad de Deku. Midoriya siempre ha idolatrado a All Might y su capacidad para salvar a las personas, siendo esta la razón por la que quería ser un héroe. Sin embargo, esa mentalidad lo ha llevado a autodestruirse repetidas veces para lograr ese objetivo. En este arco parecía que se exploraría esta mentalidad de él, especialmente por el cambio en su traje y actitud. Al principio del arco comenzó a llevar su capucha y máscaras puestas, dándole una imagen más agresiva, sin mencionar que durante los combates e interacciones se lo notaba más serio. A medida que el arco avanzaba, su
su traje se destruía, dándole la apariencia de un monstruo. Su traje podría verse como una representación de su psique en el momento, tanto así que incluso llegó a abandonar a All Might. Sin embargo, esto ocurrió en el transcurso de un solo capítulo, por lo que esperaba más, monólogos o alguna introspección, pero no. Los compañeros de Deku lo encontraron y lo llevaron de vuelta, acabando con un arco en solitario y sin darnos algún comentario sobre su mentalidad como héroe, y su reunión con All Might fue de apenas 2 páginas a lo mucho, un desperdicio. My Hero actualmente ya no intenta ganarse las emociones de la gente, sino manipularlas con cliffhangers baratos y hype por cosas cool. Oh vaya, una nueva villana que conoce el lado oscuro de la sociedad de héroes, ¡pum!, casi muerta. Wow, Deku está en un camino autodestructivo. No te preocupes por lo que piensa, aquí están sus amigos para salvarlo. Vaya, Bakugo va a morir, no des de ver el siguiente capítulo para averiguarlo. Cosas como estas son el My Hero actual, y es algo que me deprime de pensar. Todas las cosas que discutí en ambas series se ven exacerbadas por el ritmo actual de las obras. Tokyo Revengers mantenía un buen ritmo al principio del arco, pero en la parte actual se siente muy lento. Esta batalla final ya no es tan disfrutable debido a que las revelaciones no son atrapantes y los momentos que genera tampoco son memorables. Si comparamos este momento con este otro, me atrevería a decir que el primero llega a generar más hype, y con el ritmo de la serie como está actualmente, sencillamente me aburro. En cuanto a My Hero, este tiene el problema de que todo el acto final fue apresurado, saltando partes que se hubieran beneficiado por más tiempo o agregando partes que mejor se hubieran cortado en su totalidad, y de paso se detienen momentos que no tienen peso o que empeoran la obra, como sería la muerte de Bakugo. Ya llevamos 3 capítulos en esta parte que solo se siente que está haciendo tiempo para que el mangaka piense en qué hacer después, y el problema con este momento es que devalúa la tensión, ya que te dice que no importa qué les pase a los personajes, ellos estarán bien. En caso de que sobreviva, claro está, y en caso de que muera, desperdiciamos 3 capítulos en esto, en lugar de dárselos a la exploración de algún conflicto, como los siguientes. Lo lamento si soné como un hater más en este video, pero como fan de estas series me decepciona ver cómo han caído y que ya no disfruto tanto como antes sus historias. Si bien todavía siguen vendiendo muy bien y eso me alegra, igual quería expresar cómo me siento con su estado actual. Pero bueno, me gustaría saber su opinión sobre esto. ¿Consideran que las series ya no son lo que eran? ¿Consideran que acaso me salté algún punto importante? ¿O creen que estoy exagerando? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, yo me despido.